En cada rincón del mundo la fe católica se hace visible a través de milagros que transforman el dolor en esperanza y la oscuridad en la luz. Bienvenidos a Relatos de la Luz. ¿Cuán grande es la fe? ¿Cuán grande es ese amor que se tiene por Cristo a través de los sacramentos y a través de alguna experiencia en la cual nosotros hemos disfrutado, hemos conocido al Señor? Desde ese pequeño toque cuando visitamos el Santísimo Sacramento del altar hasta algún milagro, un milagro sorpresivo en nuestras vidas. La intención de este podcast es poder llevar a cada uno de nosotros esas experiencias que muchas personas nos comparten en el canal de nuestras redes sociales. Los relatos de la luz nos hacen recordar que Dios Todopoderoso nunca se aleja de nosotros. Y de igual manera nos hace saber y tener presentes que Él jamás nos va a abandonar. Estos relatos, que pueden constar de no menos de 30 minutos de duración, a veces son muy necesarios para aumentar la fe. Y en cada uno de estos relatos, tanto de manera anónima como de manera certera, estaremos llevando las vivencias de las personas que nos contactan a través del canal, de los live streaming que hacemos, o también a través de los mensajes privados en las páginas de las redes sociales. Por eso es muy importante que también estos relatos lleguen a cada uno de ustedes. Encontramos aquí en la red y en otros lugares diversos relatos de historias de terror, de historias macabras, de historias oscuras que han tenido la experiencia con el contacto directo con el mal. Entonces también es importante saber y recalcar sobre estos relatos que nos hacen aumentar nuestra fe y que en cada paso de que demos estemos seguros de nuestra fe y la presencia real de nuestro Señor en nuestras vidas a través de nuestra fe católica. Relatos muy hermosos que siempre son necesarios para estar. Para esta prueba piloto, contemos el caso de Margarita, que así la llamaremos a la persona que nos contactó y que conocemos de manera personal. Esta persona tiene mucho tiempo contactándonos a través de los rosarios que ofertamos en vivo en los servicios que se hacen en live streaming, como cada noche. Margarita es una mujer de casi 60 años. Todos los días se presta a la oración. Sin embargo, hubo un tiempo de su vida, tiempo reciente, en el cual, a través de la desesperación, cayó en ese renegar contra nuestro Señor, debido a una enfermedad que ella padecía. Transcurría el año 2022, específicamente en el tiempo de la pandemia, entre los meses de noviembre y octubre. En estos meses se intensificó casi en todo el mundo los estragos de la pandemia del COVID. Margarita, a pesar de estas enfermedades, ella sentía que estaba en un estado de hipocondría. Cada cosa que ella escuchaba, cada situación de enfermedades, creía que ella los padecía. Entonces llegó un momento específico en su vida. Para enero del año 2023, Margarita contrajo COVID y al mismo tiempo comenzó a hacerse estudios y análisis en los cuales se revelaba un avanzado cáncer de pulmón. Pero Margarita no fumaba, Margarita no hacía otras cosas. Margarita lo que hizo durante su juventud y durante muchos años de su vida, trabajó en cocinas en las cuales, a través del uso de leña, muchas veces estuvo dañando sus pulmones. A pesar de que no fumaba, todo ese trabajo estuvo haciendo estragos durante largos años de su vida. Margarita todos los días oraba el Santo Rosario al salir de su trabajo. Se encomendaba muchísimo porque ella formaba parte de una congregación llamada Las Hijas de María. Su fe era inamovible, como dijimos. Sin embargo, estas situaciones de enfermedad poco a poco fueron haciendo estragos. Qué triste sería para alguien que durante una situación de pandemia te digan que aparte estás viviendo un cáncer, una enfermedad aún más agresiva. Margarita trató por todos los medios al principio de comenzar sus tratamientos. Sin embargo, la poca economía
fue haciendo estragos también en su armonía y en su motivación para salir adelante de la enfermedad. Los hijos de Margarita, Luisa y Arturo, dos jóvenes de entre 25 y 30 años que habían formado también ya sus familias, trataban de cuidar de su madre lo que más podían. Ellos mismos se decían católicos no practicantes, a pesar de que su madre los había llevado por el buen camino de la fe y habían tomado sus sacramentos. Decisiones personales les hicieron ser unas personas no creyentes. Después de varios meses de tratamiento y de varios meses de llevar esa vida con todas sus cargas y con todos sus problemas, Margarita decidió un día ya no ir a los rosarios. Margarita decidió ya no asistir a misa. Poco a poco las personas de su congregación se fueron dando cuenta que Margarita ya no le interesaba vivir su fe, pues en algún momento dado, sus hijos, por así decirlo, fueron los causantes de que ella tomara esta decisión. Sus propios hijos le decían: pero mamá, ¿para qué vas? No tiene nada de caso de que vayas. Lo importante ahora es buscar el dinero para conservar tu salud. Margarita siempre entusiasmada les decía: pues hijos, la importancia siempre de tener a Dios en nuestras vidas es el consuelo. Pero poco a poco sus propios hijos, a través de sus argumentos, le ayudaron a ir quebrantando su fe. A pesar de las insistencias de sus hijos, Margarita conservaba como una pequeña brasa en una hoguera extinta un poco de su fe. De vez en cuando pasaba delante de alguna de las iglesias, se persinaba. Cuando pasaba alguna procesión, ella también hacía reverencias, a pesar de que cayó definitivamente en esa incredulidad y en esa desesperanza. Poco a poco, hubo un momento en el cual Margarita simple y sencillamente dejó de pedir, dejó de orar, dejó de pensar en el Señor. Mediante todo pronóstico, Margarita recibió la triste noticia de que estaba desahuciada. Una vez de haber batallado 1 año con 4 meses con toda la enfermedad y a pesar de haberse liberado del COVID, Margarita recibe la triste noticia de que en pocos meses ella tiene que fallecer. La desesperanza totalmente había hecho nido en su mente, en su corazón. De igual manera, ella misma intentó desvivirse con tal de no sentir ese dolor tan crudo, tan triste, tan abandonado, de la soledad en ella misma, en una etapa terminal de su cáncer. Sin embargo, hace tiempo que había regresado al pueblo uno de los sacerdotes que había acompañado a Margarita durante muchos años, casi desde que era seminarista, el Padre Luis. El Padre Luis, al enterarse de la condición de Margarita y de haberla conocido desde el tiempo que era seminarista, decidió visitarla un día. Transcurría el mes de marzo y Margarita había recibido ya la triste noticia de que estaba en etapa terminal. Tenía que arreglar las cosas, pues aproximadamente por el mes de julio o de agosto, ella estaría terminando su vida. Meses más, meses menos. El Padre Luis intentó visitarla un par de veces, pero sus hijos la rechazaron. Rechazaron esa visita tan necesaria del Padre. Fue entonces que al Padre Luis, con manos en la obra, se le ocurrió una idea muy práctica: enviar a alguno de sus compañeros sacerdotes a visitar a Margarita, sin que se dieran cuenta sus hijos que era un sacerdote, pues ellos mismos retiraban cualquier cosa que tenía que ver con la religión católica. Todo crucifijo, toda imagen, toda idea de la Santa Iglesia Católica era retirada y alejada con un severo rechazo, pues esta situación guardaba mucho rencor en el corazón de los jóvenes que le fueron también implantando a su madre. A pesar de todas las creencias tan buenas que tenían al final, ellos mismos hicieron que su madre dejara de creer por la enfermedad tan grande que sufría. El Padre Luis se valió de uno de sus compañeros sacerdotes, el cual tenía que fingir que era solamente un amigo de Margarita. Ella estaba recibiendo visitas de vez en cuando por parte de sus familiares. Margarita ya se encontraba en
estado de cama. Margarita ya se encontraba en una situación muy crítica. De igual manera, las personas que lo visitaban eran personas familiares, amigos, allegados, excompañeros de trabajo. Fue entonces que apareció el padre Alberto. El padre Alberto, compañero, sacerdote del padre Luis, fue por petición de él, sin sotana y sin alzacuellos, sin nada que tuviera que ver en ese momento, que hiciera parecer que era sacerdote. Con él llevaba 2 regalos muy importantes de parte del padre Luis: un crucifijo que había traído desde Tierra Santa y también la sagrada forma, la hostia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hacía ya mucho tiempo que Margarita no comulgaba, debido a que se había retirado. Durante todo ese año que había sufrido muchísimo con su enfermedad y con la desesperanza implantada por sus familiares y por una autodeterminación, había dejado de creer totalmente. Había dejado de acercarse al Santísimo Sacramento del altar y, por supuesto, a comulgar y recibir el cuerpo de Cristo. Esa misma tarde el padre Alberto la había visitado, diciendo que era un amigo de muchos años por parte del padre Luis, pero sin que se lo dijera. Era el amigo de un amigo en ese momento. Los hijos no objetaron absolutamente nada más. Simple y sencillamente dejaron pasar al padre Alberto, sin creer que era un sacerdote, solamente un amigo de parte de la familia. Se ingresó al domicilio y vio a Margarita en un estado tan triste, un estado en el que cualquier ser humano que desconoce de la fe estaría diciendo: ¿pero por qué hace Dios esto con ella? Sin embargo, una prueba tan fuerte, porque, como dije, a pesar de que se había apagado totalmente la hoguera, había una pequeña chispa por ahí, esa ilusión de en algún momento dado ser sanada. Buscaba la sanación, pero buscaba en el lugar incorrecto. Inclusive en algún momento dado se cuenta que los hijos recurrieron a limpias, a una lectura de cartas, de igual manera a un chamán, pues se decía que parte de esa enfermedad estaba siendo provocada por cuestiones de magia negra, brujería y hechicería que una de las rivales de Margarita durante muchos años le hizo a través de un alimento que ella misma le ofreció. Se quedaron a solas en su cuarto Margarita y el padre Alberto, amigo del padre Luis, que a su vez era amigo de Margarita desde que era seminarista. El padre Alberto confesó la situación por la cual estaba ahí y de la forma en que había ingresado al domicilio con ella. Margarita entendió la situación, no opuso resistencia y dejó al padre continuar con lo que estaba a punto de hacer. El padre, de buen corazón, le dijo las palabras que el padre Luis, que desde que era seminarista estaba con Margarita y conocídola, le dijo: querida Margarita, te traigo un mensaje del padre Luis. Él y yo servimos en la parroquia de la Señora de la Asunción y me mandó decir que a pesar de que te encuentres muy alejada de tu fe, el Señor no te ha abandonado. Probablemente en este momento estés diciendo: ¿cómo es que el Señor no me va a abandonar? Estoy tan mal, no tengo ni dinero, estoy a punto de fallecer. Ya me decretaron una situación tan grave, pero el Señor no te ha abandonado. De hecho, me dijo el padre Luis, que durante su viaje a Tierra Santa, estando cerca del Santo Sepulcro de nuestro Señor, se le ocurrió comprar este crucifijo que trajo directamente desde Tierra Santa para ti. Me pidió también que a pesar de la situación te pudiera yo confesar en este momento y también, si es tu voluntad, recibir el cuerpo de Cristo. De cualquier situación, tú sabes, Margarita, que el Señor nunca te ha abandonado y son muchos años en los cuales tú has servido al Señor. Serviste como catequista, serviste en la Legión de las Hijas de María, serviste mucho tiempo en la parroquia, llevando también el mensaje de paz a tu familia. Y si ellos no lo quisieron escuchar, eso es parte de su decisión, Margarita. Si tus hijos no quisieron convertirse o decidieron renegar de su fe, es decisión de ellos. Pero tú, yo te traigo este mensaje de esperanza y con mucho amor quisiera que lo aceptaras. Margarita en ese momento
y sorprendida porque a pesar de que el padre Luis tenía muchos años que se había retirado de la comunidad, siguió pensando en Margarita y recordándola como una de las señoras que le ayudaron desde su catecismo y también en parte de su seminario. Entonces Margarita, en un afán de esperanza y en ese último momento, dijo: sí, padre, vamos a hacerlo. Quiero confesarme, tiene mucho tiempo que no lo hago y de verdad en este punto de la vida solamente quiero saber que el Señor me perdona si en algún momento dado le falté al respeto con esta incredulidad. Fue entonces que se dispusieron a realizar el sacramento de la reconciliación. Tardaron aproximadamente 40 minutos hablando. Los hijos se preocuparon, de vez en cuando llevaban a la puerta, pero Margarita les decía que todo estaba muy bien, que no se preocuparan, que era un muy viejo amigo que no había visto durante mucho tiempo. De igual manera, el padre Alberto continuó haciendo lo suyo, platicando con ella, dándole ese mensaje de esperanza. Al final, Margarita recibió la comunión, recibió la santa forma en su boca y quedó un momento en paz. Se despidió el padre Alberto de ella y entonces se fue a su casa. En ese momento Margarita quedó tranquila y en paz, sin saber lo que en días próximos iba a suceder. Con el pasar de los días, se dio cuenta Margarita que tenía cada vez más hambre, se sentía mejor, disfrutaba un poco más del sol. Ella sentía en su mente el peso de la condena a muerte que traía por parte del cáncer. Sin embargo, poco a poco sentía esa extrañeza, un llamado, una necesidad, una sed inquebrantable por parte de su alma de acercarse una vez más al Santísimo Sacramento del altar. Varios días estuvo parándose, caminando de su cama, en la casa, en la cocina, haciendo de comer ella. Sus hijos se miraron extrañados, pues a diferencia de la Margarita que estaban viendo en los últimos días, se les hizo maravilloso saber que Margarita se levantaba, comía, hacía cosas por su cuenta. Era una Margarita nueva en ese momento. El color regresó a sus mejillas, en sus labios había alguna sonrisa de vez en cuando, y entonces poco a poco se sintió con esa necesidad intensa y se acercó un jueves eucarístico en el momento en que había la alabanza. Margarita se acercó a ese lugar en ese momento que se estaba haciendo la alabanza de jueves eucarístico, como en muchos lugares, y sintió esa necesidad terrible de entrar, tan fuerte, tan necesaria, tan intensa, de estar cerca del Santísimo Sacramento del altar. En ese momento se estaban diciendo las palabras de sanación. Era el momento justo, porque el Señor la estaba llamando con fuerza. Recibió la comunión y una vez más regresó a casa sintiéndose en paz. Margarita comenta que durante días posteriores sentía como un calor indescriptible, suave, cálido, pequeño. Recorría sus brazos y un rico aroma, un delicioso aroma a incienso y sándalo, perfumaba su ropa, su casa, en especial su habitación. Los hijos quedaban extrañados ante esta situación. Preguntaban a su madre si había comprado alguna esencia, algo, en estos lugares de chamanería y lugares de botánicas en los cuales venden incienso. Sin embargo, ella comentaba que no, simple y sencillamente estaba pasando los días de manera normal. Un día, en algún momento dado de la semana, decidió que se tenía que hacer unos análisis, única y exclusivamente para dar continuidad al proceso que estaba llevando. Cuán grata sorpresa fue para Margarita que las personas que le hicieron los análisis en ese pequeño laboratorio de su pueblo, en el cual ya la conocían por la situación y el caso que estaba pasando, la miraron tan extrañada, la miraron de una manera grotesca y le preguntaron: señora, ¿qué hizo usted? Cuéntenos qué hizo, ¿tomó algo? La llevaron a hacer un tratamiento. Su caso, señora, su caso era irreversible. Los médicos también que estaban tratando el caso quedaron maravillados. Margarita regresó de un punto en el cual no se podía regresar, un punto en el cual cualquier persona hubiera perdido la esperanza. Sin embargo, Margarita se encuentra ahora feliz con sus hijos y dando gracias a Dios porque los tiene en su vida. De igual manera, los hijos quedaron maravillados porque era un momento en el cual
Sus vidas también habían caído en esa incredulidad y debido al gran milagro que recibió Margarita y su familia, fueron convertidos a la fe. Regresaron a la Santa Iglesia Católica de la cual renegaban. Bendito sea Dios, Margarita ahora vive felizmente con sus hijos en el estado de Puebla, desde donde nos manda este testimonio a través de la página de TikTok, de donde nos encontró orando y recibiendo también el Santo Rosario como cada noche. Cuánta felicidad da saber de estos casos. Bendito y alabado sea Dios, Margarita pudo liberarse de esa situación, pudo liberarse de esa enfermedad y de la sentencia tan grande que tenía. Esta es la historia de Margarita, una madre, una mujer, que encontró en su enfermedad la oportunidad de experimentar la ternura de Dios a pesar de que ella en algún momento dado le dio la espalda. Porque la fe católica no es solo doctrina, es vida, es esperanza, es un milagro. Esto fue Relatos de la Luz. Que Dios les bendiga enormemente y gracias por acompañarnos en esta prueba piloto.